cómo quieren gobernar por decreto directamente. Me parece que uno de los requisitos básicos de una democracia es precisamente gobernar con el Parlamento, no con el Ejecutivo prescindiendo del Parlamento. Pero si no se quiere entrar en filigranas también, por lo menos hay que concordar que el gobernar por decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, sobre todo para derogar leyes que son vigentes actualmente o que dejó vigente el Parlamento, es un caso excepcionalista, más que excepción. Hoy se conoce en las democracias occidentales que se utilizan estos mecanismos, es decir, el mecanismo de transformar la excepción en la regla directamente, y esto hace a la calidad de la democracia que uno vive directamente. Sí, yo creo que es cierto y es correcto que el señor Macri no tiene una mayoría en el Parlamento o le será difícil conseguirla, es decir, todas esas cosas son ciertas, pero bueno, él fue el que se postuló como presidente. Claro, no es un problema nuestro. No puede digamos. prescindir del Parlamento, y por esta razón, y el Parlamento se lo puede citar extraordinariamente, como acaban de decir ustedes, para decidir las cosas que tiene que decidir el Parlamento, aún en un régimen presidencial. No se trata de una organización militar o cosa por el estilo, sino que muy por el contrario se trata de un Estado civil que necesita, para poder llamarse democracia o para ser un Estado democrático, necesita gobernar con aquellos que son elegidos por el pueblo, guste o disguste. Pongamos un ejemplo. No me acuerdo cómo se llama la señora que va a la unidad anticorrupción, pero la ley exigía que sea abogada. Sí. Puede ser que eso sea hasta ridículo, diría yo, ¿no? A lo mejor si lo hubieran pensado mejor los diputados y los senadores de aquella época, no hubieran exigido que fuera abogada, sino por ejemplo sociólogo, o vaya a saber qué cosa, física o química, vaya a saber. Puede ser que no guste esta situación, pero hay que respetarla. No se puede gobernar en contra de la ley por disposiciones del Poder Ejecutivo, llámense como se llaman. Lo que yo creo es que se ha transformado, como sucede en las democracias occidentales actuales, se han transformado la excepción en la regla. Y esto es un fenómeno que se da en realidad en toda democracia después de la guerra, sobre todo a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Inclusive hay libros muy conocidos entre los filósofos, el caso es muy conocido entre los sociólogos y algo conocido entre los juristas. Se trata de estados de excepción que se transforman en estados permanentes directamente, como ha sido, por ejemplo, mi vida siempre respecto de los gobiernos, porque yo debo haber pasado por lo menos mucho más de 3/4 de mi vida durante estados de excepción, es decir, estado de sitio, como lo denomina la Constitución.